Buenos días, soy Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 13. Se titula El juego como actividad de enseñanza y aprendizaje en el área de educación física. Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los juegos en el área de educación física. Comenzaré con una breve introducción. Antes de comenzar con los contenidos científicos del tema, conviene hacer una referencia legislativa. En el Real Decreto 1344/91, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la educación física en educación primaria, y dado el carácter fundamental del juego como bloque de contenidos, se realizan las siguientes consideraciones. El juego es una actividad intrínsecamente motivadora, que facilita la práctica normalizada del ejercicio físico. El juego debe revestir diferentes modalidades según la complejidad y el grado de implicación de los participantes y las capacidades a desarrollar. La práctica lúdica debe entenderse vinculada a la cultura circundante que aporta multitud de tradiciones. Las actividades deportivas tienen sentido en sí mismas y no tienen por qué derivar en un aprendizaje deportivo. Además, favorecen la exploración corporal, las relaciones con los demás y el disfrute del tiempo de ocio. Debe valorarse la participación individual y en equipo, la práctica del juego en sí y no en función del éxito o el fracaso, erradicando la violencia. Y también hay que destacar la importancia del juego en la vida del niño. Bien, una vez introducido el tema, paso a hablar del primer epígrafe. Teoría sobre el juego. Aunque es posible abordar el juego desde distintas perspectivas, fundamentalmente vamos a considerarlo desde la perspectiva psicológica. Partiendo de ella, varios autores llegan a la conclusión de reconocer el valor del juego como variable importante de la personalidad. Destacamos las siguientes. La teoría del recreo, que plantea que el juego sirve para recrearse y destaca el placer como elemento constitutivo del juego. La teoría del descanso. El juego sirve para descansar y para restablecer energías consumidas en las actividades útiles. Teoría del exceso de energía. Manifiesta que el niño, pese a haber satisfecho sus necesidades con otras actividades, aún le sigue sobrando energía y la utiliza en el juego. Teoría de la anticipación funcional. El juego se ve como un preejercicio a través del cual el niño perfecciona ciertas habilidades que le serán útiles en el futuro. Teoría de la recapitulación. Indica que el juego está en relación con ciertas actividades de las generaciones pasadas, que persisten a lo largo de la evolución de la raza. Y teoría psicoanalítica. Para Freud, en el juego se manifiestan los deseos, conflictos e impulsos que el niño no puede expresar en la realidad. Lo opuesto al juego no es lo serio, sino lo real. Freud destaca tres peculiaridades del juego. Se basa en el principio del placer, logra la transformación de lo pasivo en activo, gracias a lo cual el niño obtiene la vivencia de dominio de sus experiencias traumáticas. Y satisface la compulsión a la repetición por el aprendizaje, que con él se logra, y por el placer derivado de la repetición misma. Y según Piaget, el juego transforma lo real por asimilación más o menos pura a las necesidades del yo. Bien, una vez visto este primer epígrafe, paso a hablar del segundo, que es el juego en la educación física dentro del currículo de primaria. Ya en la introducción al currículo de educación física se hace mención a los juegos como parte fundamental de la educación física en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, en esta etapa, el área incluye conocimientos, destrezas y actitudes en relación con la imagen y percepción corporal, con los hábitos y conductas más saludables o que más beneficien el desarrollo corporal, con las habilidades básicas de la competencia motriz en diferentes medios y situaciones, con los juegos y con la utilización del cuerpo y el movimiento como medios de expresión y comunicación. Muchos de los aprendizajes de habilidades y destrezas pueden realizarse en una situación de juego, que en esta edad contribuye al aprendizaje espontáneo de los niños. El enfoque metodológico de la educación física en la educación primaria tiene un carácter fundamentalmente lúdico. Mediante los juegos se pretende incidir en la consecución de los objetivos generales de educación física, haciendo el número 6 mención directa al juego y a la participación de los alumnos en el mismo. Dice: participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás,
evitando cualquier discriminación por características personales, sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades competitivas. Dentro de los contenidos que figuran en el currículo, en el número 5, los juegos, desarrolla los aspectos que se pueden trabajar sobre los juegos. El bloque de juegos es un bloque de aplicación de los diversos contenidos incluidos en los demás bloques, es decir, el juego será una forma de trabajo que ayude al desarrollo de los contenidos de los demás bloques. Podemos así plantear juegos para el desarrollo de la imagen y la percepción, las habilidades y destrezas, los hábitos de salud corporal y el desarrollo de la expresión y la comunicación. El desarrollo de este bloque a lo largo de la etapa va desde las formas más espontáneas de juego, que se han de utilizar fundamentalmente en el primer ciclo, hasta formas elaboradas, regladas, especializadas y que progresivamente se utilizan en los ciclos posteriores. Los contenidos de este bloque deben incluir juegos que planteen situaciones tanto de cooperación, es decir, todos colaboran para un mismo fin, de oposición, donde se enfrentan dos y el éxito de uno supone la pérdida del contrario, de cooperación-oposición, donde se enfrentan dos grupos, habiendo cooperación intragrupal y oposición intergrupal, y de paradoxales, donde en un momento se puede colaborar con unos y al poco tiempo ser contrario de esos mismos. Los contenidos que el currículo oficial propone para desarrollar este bloque en sus tres tipos son, en cuanto a los conceptos, tipos de juego y actividades deportivas, la regulación del juego, normas y reglas básicas, el juego como manifestación social y cultural, recursos para la práctica del juego, juegos populares y tradicionales. En cuanto a los procedimientos, utilización de reglas para la organización de situaciones colectivas de juego, utilización de las estrategias básicas del juego, cooperación, oposición y cooperación-oposición, aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego, práctica de actividades deportivas adaptadas mediante flexibilización de las normas de juego, recopilación de información sobre los juegos populares y tradicionales y práctica de los mismos, y práctica de juegos de campo, exploración y aventura. Y en cuanto a las actitudes, sensibilidad ante los diferentes niveles de destreza, propios o de otros, respeto a las normas y reglas del juego, y aceptación dentro del equipo del papel que le corresponda desempeñar. Siguiendo las orientaciones para la elaboración de proyectos curriculares, recogidas en el BOE el 24 de marzo del 92, nos proponemos una secuenciación de los contenidos de este bloque a lo largo de los tres ciclos. Así, en el primer ciclo, es propio que los niños reconozcan los juegos como la forma fundamental de realizar actividad física y como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. Conviene que los niños disfruten jugando, con independencia del resultado. En el segundo ciclo, han de conocer las estrategias básicas de cooperación, oposición y cooperación-oposición. Se continúa empleando el juego como medio de disfrute, relación y empleo del tiempo libre. Deben respetar las normas, aceptar a los otros con independencia de sus características personales y reconocer el hecho de ganar o perder y la oposición como elementos propios del juego. Y en el tercer ciclo, comienzan el trabajo de las actividades de iniciación deportiva adaptadas a su edad, teniendo un carácter más multifuncional y de recreación que de aprendizaje de una disciplina deportiva concreta. La capacidad de relación se manifiesta aceptando dentro del equipo el papel que a cada uno le corresponde, evitando la discriminación y las conductas agresivas. El esfuerzo y las relaciones personales son más importantes que otros aspectos de la competición. En cuanto a los criterios de evaluación que se proponen en el currículo, que son 15 en total, a través de los juegos y la observación de los mismos, tendremos los medios adecuados para evaluar los contenidos. No obstante, algunos son más propios que de los juegos, como son los siguientes. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de las pequeñas frustraciones que se puedan producir. Y respetar las normas establecidas en los juegos, reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los mismos. Estos criterios los tendremos en cuenta en la secuenciación que de los mismos se haga para los diferentes ciclos. Bien, paso ahora a desarrollar otro de los epígrafes. Se refiere a características del juego como actividad motriz en educación primaria.
El juego es una actividad imprescindible para el adecuado desarrollo físico, psíquico y social de los niños. Antes, se entendía el juego como un elemento para el tiempo de ocio. Hoy el juego es recomendado como elemento educativo. Veamos una serie de características por las que se considera el juego motor como una actividad motriz educadora y adecuada para un aprendizaje significativo. Es una realidad motriz natural y espontánea, que reporta al alumno un placer y una satisfacción. Es una de las actividades motrices que posibilitan y ofrecen una interacción. Esta interacción entre los alumnos es necesaria y esencial para que se produzca un aprendizaje significativo. Ayuda a desarrollar las capacidades físicas y las habilidades y destrezas básicas. Permite un desarrollo de la capacidad de adaptación, ya que el que participa en él tiene que adaptarse a situaciones, problemas, entornos y medios diferentes y diversos, así como a normas y reglas. Es un gran medio de aprendizaje natural, espontáneo y otras veces programado, que permite al sujeto expresar su propia personalidad sin inhibiciones. También produce extroversión y le permite al sujeto acercarse a los intereses y actividades de los otros. Facilita al sujeto un mayor conocimiento de sí mismo y del medio que le rodea. Es integrativo, es libre y expresivo y ayuda a regular las tensiones del individuo. El juego tiene una serie de aportaciones pedagógicas frente a la propuesta tradicional de ejercicios. Vamos a ir enumerándolas. En primer lugar, el juego motiva a la actividad, con independencia de estímulos externos. En el ejercicio hay que proponer y estimular desde fuera. En segundo lugar, en el juego el alumno trata de aportar soluciones a los planteamientos. En el ejercicio trata de reproducir un modelo externo. En tercer lugar, el juego posibilita una mayor interacción entre los alumnos, pero la cantidad de información y corrección que puede recibir un alumno es limitada. En el ejercicio permite una mayor cantidad de interacciones alumno-maestro, mejor corrección y más información. En el juego, en cuarto lugar, en el juego no se persigue la corrección del movimiento. En el ejercicio es más fácil corregir y comprobar un aprendizaje, pero cuesta más transferirlo a otras situaciones. Y por último, en quinto lugar, en el juego el conocimiento de los resultados está implícito en el propio juego, es decir, sabe si ha ganado o no, o si lo hace bien o mal. En el ejercicio, el conocimiento de los resultados es externo. La intervención pedagógica para lograr aprendizajes significativos será la siguiente. En primer lugar, el maestro tiene que ser el iniciador y motivador de los juegos. Para que todos los alumnos puedan participar de forma activa, es necesario realizar una presentación estimulante y atractiva del juego, de forma que atraiga a todos los alumnos. En segundo lugar, en el juego no siempre hay que buscar un rendimiento o resultado final. En tercer lugar, las propuestas de juegos que el maestro debe proporcionar a los alumnos han de ser variadas y diversas, bien para que se resuelvan y experimenten diferentes esquemas motores o actividades motrices, o bien para que los aprendizajes adquiridos puedan ser aplicados en otras situaciones o llegar a ser automatizados. En cuarto lugar, la participación por equipos en juegos y la vinculación de la educación física con patrones deportivos suele tender a convertir los juegos en situaciones de competición. En educación primaria existen otros medios de motivación para no tener que competir. Bien, veamos un quinto epígrafe. Se refiere a adaptaciones metodológicas basadas en las características de los juegos. Partimos del siguiente esquema. En una situación inicial el profesor observa y los niños juegan. Luego surgen dificultades, se para reflexionar, el profesor propone, los niños modifican y luego el profesor sigue observando y los niños jugando. Toda adaptación metodológica debe partir de una situación inicial. Cuando el juego es puesto en acción, tendremos en cuenta, entre otras cosas, las siguientes. Un acondicionamiento del medio, en cuanto a terreno, materiales, etc. Una organización de la clase, pues en cuanto al agrupamiento, el número de juegos, etc. Y la información, instrucciones, objetivos y operaciones a efectuar. Comienza la acción. Mientras los alumnos juegan, el profesor observa. Aparecen los problemas, que pueden ser de diversa índole. Pueden ser individuales, ya sean de percepción, de ejecución, de orientación, o colectivos, no comprendieron el juego, hay disputas, etc. Hay que parar el juego y ver las causas, reflexionar sobre ellas. Pueden ser las siguientes: mala percepción del espacio, de las trayectorias, las velocidades,
Relaciones mal establecidas entre niños, con el profesor o de entre un grupo y otro. Problemas afectivos de rechazo, alegría, indiferencia. Factores de ejecución inadecuados en cuanto a fuerza, flexibilidad, resistencia, coordinación. ¿Es el juego motivante? O por último, hay problemas de espera, de eliminación y también en los desplazamientos. Tras la reflexión y discusión con los propios niños, se plantea la modificación de la situación, es decir, las adaptaciones metodológicas. Pueden ser, respecto al acondicionamiento del medio, modificar dimensiones, lugares, materiales. Respecto a la organización, el número de jugadores, la distribución por equipos, etc. Respecto a la duración e intensidad, respecto a las relaciones, ya sean con compañeros o con adversarios, y respecto a las instrucciones, reglas y objetivos. Bien, paso a hablar de un sexto epígrafe que se refiere a la clasificación operativa de los juegos aplicados a la educación física. Los juegos se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios: edad, material que se emplea, cualidad física que desarrollan, etc. Según el objetivo psicomotor que pretendemos conseguir, tenemos, en primer lugar, juegos sensoriales. Son juegos destinados al desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades de tipo perceptivo y consisten básicamente en el desarrollo de los sentidos. Son juegos de cierto carácter sedentario, ya que no hay una actividad motriz gruesa. Son adecuados para la última parte de la clase, ya que facilitan una recuperación activa. Se dividen, según el tipo de sentido que trabajan, en juegos auditivos, ya sean de perfeccionamiento o de retentiva. Los de perfeccionamiento pueden ser de agudeza auditiva, de calificación sonora o de orientación por el sonido. Y los de retentiva auditiva, por ejemplo, ordenar una serie de sonidos. También tenemos juegos visuales, que pueden ser de perfeccionamiento visual o de retentiva visual. Los de perfeccionamiento de agudeza visual, de visión monocular o de percepción de colores. Y en los de retentiva visual, pues por ejemplo los juegos de stalking, que consisten en identificar objetos y memorizarlos para luego anotar el mayor número de ellos que se recuerden. También puede haber juegos táctiles, en cuanto a apreciación de formas, tamaño, suavidad, aspereza. Juegos de gusto y olfato, pues determinar ciertas sustancias por el gusto o por el olfato. Y juegos de orientación, que estimulan la posibilidad de situarse en el espacio mediante referencias sensoriales y con ayuda de instrumentos. Por ejemplo, juegos simples, realizados en el propio centro, o juegos complejos en la naturaleza y en los que se pueden necesitar brújulas o mapas. Bien, después de los sensoriales vemos los juegos motores. Son los más usados en educación física. Tratan de perfeccionar y desarrollar el movimiento como actividad básica. Tenemos de velocidad de reacción, que es el tiempo mínimo necesario para obtener una respuesta motriz a un estímulo sensorial. Por tanto, son juegos basados en la velocidad de respuesta frente a un estímulo. También tenemos de locomoción. Estos juegos son cuya actividad principal se basa en los desplazamientos, marcha, carrera, cuadrupedia, etc. También de saltos, juegos que tienen como actividad predominante el salto, con un pie, con ambos, con apoyo, sin apoyo, etc. De lanzamientos, por ejemplo, se trata de alejar un objeto lejos de sí, pueden ser de distancia o de precisión, de equilibrio, y también rítmicos y de coordinación. Los juegos rítmicos son muy provocados por una coordinación del movimiento en función de una secuencia temporal, por ejemplo, la comba, etc. Y de coordinación, pues son una secuencia de movimientos correctamente ordenados que se producen en respuesta a la orden provocada por un estímulo. La coordinación puede ser estática o dinámica, y la dinámica general, oculomanual u oculopédica. También tenemos juegos de desarrollo anatómico. Son aquellos juegos que pretenden el desarrollo de la fuerza, la potencia y la flexibilidad. Tenemos juegos de desarrollo muscular, de los cuales la consecuencia de los ejercicios es el engrosamiento de las fibras musculares, y juegos de perfeccionamiento articular. Se trata de mejorar la flexibilidad. Y, por último, distinguimos juegos gestuales y predeportivos, aquellos que consolidan destrezas de tipo deportivo. Es necesaria la adquisición de destrezas, habilidades y el manejo de instrumentos. Distinguimos entre juegos de adquisición de habilidades, se trata de conseguir destrezas y ejecutar determinados gestos, y familiarización y otros juegos de familiarización con el manejo de instrumentos, por ejemplo, con aros, raquetas, etc. En cuanto a la distribución de los juegos, en una sesión, en la puesta en acción se trabajarán juegos motrices.
En la parte central, juegos de desarrollo anatómico, gestuales y predeportivos. Y en la vuelta a la calma, juegos sensoriales. Por último, vamos a ver los tipos de juego de aplicación en educación primaria. Los juegos tienen una evolución a lo largo de la etapa de educación primaria que va desde las formas espontáneas del primer ciclo a formas más regladas y especializadas del último ciclo, donde tienen un peso específico el concepto de deporte, y los juegos pasan a ser deportes jugados. Así tendremos, en primer lugar, juegos de cooperación y cooperación-oposición. La función de estos juegos es el aprendizaje de estrategias de cooperación-oposición, es decir, defensa-ataque, que son la base de la mayoría de los juegos de equipo. En segundo lugar, juegos de destreza y de adaptación. La función principal es que adquieran, perfeccionen o apliquen destrezas o habilidades en situaciones de juego. En tercer lugar, juegos de iniciación a habilidades deportivas. El deporte se transforma mediante adaptaciones de su reglamento en juegos más sencillos, que progresivamente se van acercando más a la situación habitual de juego. Se trata de ofrecer al alumno varios deportes, de forma que pueda elegir más adelante en función de sus aptitudes e intereses. En cuarto lugar, tenemos los juegos tradicionales y autóctonos. La función primordial es tener un acervo común de juegos que forman parte de su patrimonio cultural. Tienen una clara relación con el área de conocimiento del medio natural, social y cultural. En quinto lugar, tenemos los juegos de simulación. Se trata de que los alumnos reproduzcan situaciones de su vida, de su entorno natural, social y cultural. Y por último, distinguimos los juegos de campo, en los cuales su objetivo primordial es crear situaciones y medios nuevos y perceptivamente ricos para que los alumnos adapten sus movimientos y conductas motrices. Y por último, una breve conclusión. El valor e importancia de este tema radica en considerar al juego como un material curricular de primer orden. El juego permite conectar con los intereses de los niños, tratar su motricidad y el conjunto de variables que conforman su personalidad, trabajar todas las habilidades y destrezas que le son propias y, en definitiva, dirigir las actividades de enseñanza-aprendizaje hacia la consecución de las intenciones marcadas en cualquier programación de aula. Y de esta forma doy por concluida mi exposición del tema número 13.